Buenas tardes, bienvenido a nuestro segundo encuentro síncrono de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy, 15 de octubre, siendo las 6 de la tarde. Vamos a esperar por nuestros participantes. Continuando con nuestro encuentro síncrono, tenemos que en cada actividad sumativa tenemos los elementos didácticos de cada una de ellas. Es recomendable que se lo lean. Tenemos el tipo de actividad, donde vamos a especificar el nombre de la actividad a desarrollar con los estudiantes. El propósito. Se debe indicar que espera que el estudiante aprenda y demuestre en la actividad. Instrucciones de la actividad. Número 1. En este apartado debe explicar todas las características de la actividad de forma clara y precisa. Número 2. Puede incluir aquí solo los recursos de apoyo necesarios para el desarrollo de la actividad. Número 3. Detallar instrucciones de orden técnico o académico que el estudiante debe seguir para el desarrollo de la asignación, el paso a paso, usando viñetas o números. Disposiciones de forma. Detallar la estructura de la actividad solicitada usando criterios específicos y medibles. Una ponderación del 25%. Tenemos los criterios de evaluación, acorde con la asignación. No olvide colocar los puntos de evaluación, asignación con criterio máximo de 25 puntos. Se recomienda que estos estén acorde con la rúbrica de evaluación, la cual está disponible en cada actividad sumativa. El instrumento de evaluación puede ser rúbrica interactiva, lista de cotejo, escala de estimación u otros. En contabilidad 1 tenemos la rúbrica interactiva. Tenemos un punto importante que es la fecha de entrega. Debemos colocar la disponibilidad, es decir, la fecha de inicio, desde qué día, mes y año, la hora de Venezuela, fecha de cierre hasta el día, mes, año, hora de Venezuela. Y las instrucciones para enviar la asignación. En este elemento didáctico debe tomar en cuenta el tipo de actividad para señalar las instrucciones de envío, tomando en consideración que deben ser hojas de cálculo, preferiblemente Excel. Y tenemos un cierre, donde vamos a colocar frases que incentiven al desarrollo de la asignación. Por ejemplo, sorpréndanos con su aporte, adelante, manos a la obra, manos a la herramienta, entre otros. En nuestro plan de evaluación nos indica que en la próxima semana 6, que comienza el día 20 de octubre hasta el día 25 de octubre,
es la fecha de entrega de la segunda evaluación. Viene nuestra tercera actividad síncrona, semana 7. La actividad sumativa número 3 es en la semana 8. El 3 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Y la cuarta actividad sumativa es en la semana 10, que comienza el 17 de noviembre y tienen que entregarla el 22 de noviembre. La solicitud de la prueba remedial son en la semana 10 y 11. Se deben cumplir que usted haya presentado las 4 actividades sumativas y tenga una nota entre 8 inclusive y 11. Y la aplicación de la prueba remedial será en la semana 12. La siguiente semana ya es la recepción y de validación de notas. Con nuestro cronograma de encuentros síncronos, nos encontramos en la semana 5, el miércoles 15 de octubre. Nuestra próxima reunión será en la semana 7, un día miércoles 29 de octubre a las 6 de la tarde. Y el próximo en la semana 9, miércoles 12 de noviembre a las 6 de la tarde. En nuestra semana 1 realizamos nuestra consulta, donde colocamos a disposición de los participantes nuestro plan de evaluación, nuestro cronograma de encuentros síncronos, y fueron aceptados la socialización del plan de evaluación. En esta semana 5 ya está actualizado los listados, es decir, que hasta esta semana fueron las inscripciones. Pueden ser revisados. Por favor, cualquier situación que ustedes verifiquen en su nombre o apellido, deben comunicarse a la brevedad posible. Hemos visto que hay unos apellidos que les han colocado otros signos, y eso debe ser corregido con anticipación. El eje accionar de la contabilidad está en la clasificación que se utilice. Nosotros en contabilidad 1 vamos a utilizar según el papel que desempeñan en contabilidad las cuentas. Contablemente las cuentas se pueden clasificar de diversas formas, por ejemplo, atendiendo a su significado económico financiero, por su fin o movimiento funcional, por su naturaleza, o atendiendo a su jerarquía, entre otras. En este curso las clasificaremos por ahora de acuerdo con el papel que desempeñan las cuentas en contabilidad, en 2 grandes grupos, las cuentas de balance y las cuentas nominales. Dentro de las cuentas de balance tenemos que las cuentas reales, que van a estar conformadas por bienes, derechos y obligaciones, generalmente llamadas activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas de evaluación, las cuentas transitorias y las cuentas de orden. En las cuentas nominales vamos a tener los ingresos, los egresos y los costos. Por ahora le puedo decir que los ingresos son todas aquellas operaciones que aumentan el patrimonio. Los egresos son todas aquellas operaciones que disminuyen el patrimonio, y los costos hay que estudiarlos, pueden aumentar o disminuir el patrimonio. Se recomienda desarrollar esta clasificación en forma extensiva, buscar el concepto de cada grupo y cuenta. En los ejemplos de las cuentas se debe incluir su saldo natural, si es deudor o acreedor, cómo aumentan o disminuyen cuando se registran en ellas, entre otros. Ejemplo, la cuenta caja se clasifica según el papel que desempeñan las cuentas en contabilidad como una cuenta de balance. Pertenece al grupo de las cuentas reales, es un activo y su saldo natural es deudor. Aumenta registrándola por el debe, disminuye registrándola por el haber. Segundo ejemplo,
La cuenta ganancia del ejercicio se clasifica según el papel que desempeñan las cuentas en contabilidad como una cuenta nominal. Pertenece al grupo de los ingresos y su saldo natural es acreedor. Aumenta registrándola por el haber y disminuye registrándola por el debe. En contabilidad 1 tenemos el ejercicio que está en el foro de anuncios de la empresa comercial Sabana de Camaguán. Ella suministra los saldos para que usted prepare el balance de comprobación inicial, los ajustes, el balance de comprobación ajustado y las primeras columnas de la hoja del contador, antes llamada hoja de trabajo. Luego de esto, poco a poco y en los próximos módulos iremos solicitando otros formatos. Nos entregan una relación de cuentas, el nombre de la cuenta y el monto. Nos dicen que tenemos la cuenta banco con 700.000 bolívares, cuentas por cobrar 1.000.000 de bolívares, inventario inicial de mercancía 600.000 bolívares, devolución en compras 120.000 bolívares, fletes en compras 52.000 bolívares, ventas 2.620.000 bolívares, gastos de seguro 48.000 bolívares, efectos por cobrar 1.140.000 bolívares, mobiliario 500.000 bolívares, efectos por pagar 500.000 bolívares, compras 1.300.000 bolívares, otros ingresos 100.000 bolívares y nos dicen que debemos hallar el capital. Nos informan que debemos hacer unos ajustes. Las consideraciones son las siguientes. Número 1. Se debe crear la provisión para cuentas incobrables del 2% de las cuentas por cobrar. Número 2. El mobiliario se deprecia en un 10%. Número 3. El seguro del local fue contratado y pagado el 1 de abril. Están pendientes de pago 2 meses de alquiler del local a 50.000 bolívares cada uno. Y nos dicen que el inventario final de mercancías es de bolívares 800.000. Con esta información vamos a elaborar el balance de comprobación inicial. Lo primero que vamos a hacer siempre es la identificación. El nombre de la empresa, Comercial Sabana de Camaguán. El formato o estado financiero, balance de comprobación inicial. La fecha o período, al 31 de diciembre. Y la moneda de presentación en bolívares. Nuestro balance de comprobación inicial va a estar conformado por las siguientes columnas. En la primera columna vamos a colocar el número de cada cuenta. En la segunda columna, el nombre de cada cuenta. En la tercera columna, saldo deudor. Y en la cuarta columna, saldo acreedor. Estas son las columnas básicas. Si la gerencia de la empresa nos solicita columnas adicionales, se las colocamos. Empezamos. La número 1, tenemos la cuenta banco. Su saldo es deudor, 700.000 bolívares. Número 2, cuentas por cobrar, saldo deudor. 3, inventario inicial de mercancías, 600.000 bolívares, saldo deudor. 4, devoluciones en compras, 120.000, saldo acreedor. 5, fletes en compras, 52.000 bolívares, saldo deudor. 6, ventas, 2.620.000, saldo acreedor. 7, gastos de seguro, 48.000 bolívares, saldo deudor. 8, efectos por cobrar, 1.140.000, saldo deudor. 9, mobiliario, 500.000 bolívares, saldo deudor. 10, efectos por pagar, 500.000 bolívares. 11, compras, 1.300.000 bolívares, saldo deudor. 12, otros ingresos, 100.000 bolívares, saldo acreedor. Hacemos el subtotal,
Las de saldo deudor, la sumatoria nos da 5.340.000 y las de saldo acreedor 3.340.000. Nos hace falta una cuenta capital, que ella generalmente tiene saldo acreedor. Hacemos la diferencia, 5.340.000 menos 3.340.000. El saldo de capital son 2 millones, lo colocamos en la columna de saldo acreedor. Sumamos 3.340.000 más 2 millones, 5.340.000. Ambas columnas coinciden. Verificamos los cálculos de los ajustes. El primer cálculo. Vamos a calcular la provisión para cuentas incobrables. Tomamos el valor nominal de las cuentas por cobrar, en este caso es 1 millón de bolívares. Calculamos el 2%, el resultado 20.000 bolívares. El número 2, la depreciación del mobiliario. Tomamos su costo, 500.000 bolívares, por el 10%, 50.000 bolívares. El número 3, desde el 1 de abril hasta diciembre, contamos los meses que han transcurrido. Esos son los meses que vamos a registrar de gastos. Y los meses que quedan como seguro pagado por anticipado. Número 4. Están pendientes de pago 2 meses de alquiler, 50.000 cada uno, 100.000 bolívares. Y esto es una información adicional. El inventario final de mercancías al 31/12 asciende a bolívares 800.000. Esto va a ser necesario para cuando estemos en el proceso final de cierre por costo de venta. Ya con el resultado de los cálculos, vamos a realizar nuestros asientos contables en el libro diario, el cual está conformado por la identificación con todos sus elementos y las siguientes columnas. En la primera columna vamos a colocar la fecha, comenzando por el año, el mes y el día. Le cargamos a pérdida por cuentas incobrables. En nuestra columna de referencia va a ser la cuenta número 14. Por el debe, 20.000 bolívares. Le abonamos a provisión para cuentas incobrables en la columna de referencia, la número 15, con saldo acreedor. Ese es nuestro asiento número 1. Nuestro asiento número 2 va a estar conformado por un cargo a depreciación mobiliario, 50.000 bolívares por el debe, y un abono a depreciación acumulada mobiliario, 50.000 bolívares por el haber. En el asiento número 3 le vamos a cargar a seguro prepagado, 12.000 bolívares, y le abonamos a gasto de seguro. Esto porque la empresa le cargó a gasto de seguro todo el costo del seguro. Con esto nosotros lo actualizamos. Nos queda lo que es en realidad el gasto y nos va a quedar el remanente, que va a ser el seguro pagado por anticipado. Y el número 4 le vamos a cargar a gasto de alquiler 100.000 bolívares y le abonamos a alquiler por pagar 100.000 bolívares. Ya con esta información vamos a conformar lo que se denomina la hoja del contador, antes llamada hoja de trabajo. Lo primero que vamos a realizar es la identificación. Comercial Sabana de Camaguán, hoja de trabajo, le vamos a colocar extracto porque solamente la vamos a realizar hasta el balance de comprobación ajustado, la fecha en que la vamos a realizar y la moneda de presentación. Debe tener básicamente las siguientes columnas. La primera columna con el número de la cuenta, la segunda con el nombre de la cuenta. La tercera y la cuarta columna se denominan balance de comprobación inicial y los saldos deben ser deudor o acreedor. Las siguientes dos columnas se llaman entradas de ajustes
Va a tener saldo deudor y saldo acreedor. Y las siguientes columnas se van a denominar balance de comprobación ajustado. Van a tener saldo deudor y saldo acreedor. Comenzamos. 1. Cuenta bancos. Saldo deudor 700.000 en el balance de comprobación inicial. No tiene ajuste. 2. Cuentas por cobrar 1.000.000 de bolívares en el balance de comprobación inicial, saldo deudor. Número 3. Inventario inicial de mercancías 600.000 bolívares, saldo deudor en el balance de comprobación inicial. Número 4. Devoluciones en compras 120.000 bolívares, saldo acreedor. Fletes en compras 52.000 bolívares, saldo deudor. Número 6. Ventas 2.620.000, saldo acreedor. Gasto de seguro 48.000 bolívares, saldo deudor. Mobiliario 500.000 bolívares, saldo deudor. Efectos por pagar 500.000 bolívares, saldo acreedor. Compras 1.300.000, saldo deudor. Otros ingresos 100.000 bolívares, saldo acreedor. Capital 2 millones de bolívares. Ambas columnas de saldo deudor y saldo acreedor suman 5.340.000. Una vez registradas nuestras columnas, vamos a transcribir nuestros asientos de ajustes. Tenemos que en gasto de seguro, la cuenta número 7 tiene con saldo deudor 48.000 bolívares, pero con un ajuste de 12.000 con saldo acreedor. Las leyes del principio de partida doble nos dicen que saldo deudor con saldo acreedor se restan. 48.000 menos 12.000, 36.000 bolívares. Las cuentas que no están en el balance de comprobación inicial las vamos a ir agregando. Capital es la número 13. La primera cuenta es pérdida por cuentas incobrables, la número 14. Vamos a la columna de ajustes, le cargamos 20.000 bolívares. La cuenta 15, provisión para cuentas incobrables, le abonamos 20.000 bolívares. La cuenta 16, depreciación mobiliario, le cargamos 50.000 bolívares. La cuenta 17, depreciación acumulada mobiliario, 50.000 bolívares. El saldo acreedor, le abonamos. La número 18, seguro prepagado, la vamos a crear cargándole 12.000 bolívares. La número 19, gastos de alquiler, 100.000 bolívares, saldo deudor. La número 20, alquiler por pagar, le abonamos 100.000 bolívares. Sumamos las columnas de ajuste de saldo deudor y saldo acreedor y ambas coinciden con 182.000 bolívares. Una vez realizado, vamos a verificar el balance de comprobación ajustado. Comenzando con la cuenta bancos, no tiene ajuste, queda con su saldo 700.000 bolívares. Cuentas por cobrar, no tiene ajustes, 1.000.000 de bolívares. Inventario inicial de mercancías, no tiene ajustes, 600.000 bolívares, todas estas con saldo deudor. Devolución en compra, 120.000, no tiene ajustes. Fletes en compras, no tiene ajustes. Ventas, 2.620.000, saldo acreedor, no tiene ajustes. Gastos de seguro, ya lo informamos, que queda con un saldo de 36.000 bolívares, saldo deudor. Efectos por cobrar no tiene ajustes. Mobiliario no tiene ajustes. Efectos por pagar no tiene ajustes. Compras, otros ingresos y el capital no tienen ajustes. Vamos entonces con las cuentas nuevas. Vamos a transferir el saldo de pérdida por cuentas incobrables. 20.000 bolívares, saldo deudor. Provisión cuentas incobrables, 20.000 bolívares, acreedor. Depreciación mobiliario, 50.000 bolívares, deudor.
depreciación acumulada mobiliario, 50.000 bolívares acreedor, seguro prepagado, 12.000 bolívares deudor, gastos de alquiler, 100.000 bolívares deudor y alquiler por pagar, 100.000 bolívares acreedor. Sumamos lo que son las columnas de balance de comprobación ajustado, las de saldo deudor, 5.510.000 y las de saldo acreedor, 5.510.000. Hasta aquí es lo que vamos a realizar para nuestra segunda actividad sumativa. Lo próximo que se va a realizar, ya con nuestro balance de comprobación ajustado, es el cálculo del costo de ventas y el estado de resultados, que están dentro de las columnas que debe tener la hoja del contador. En nuestros estados financieros lo vamos a identificar y tenemos el formato básico, que va a estar conformado en primer lugar por los ingresos, luego el costo de venta, los gastos de operación y otros ingresos y egresos, motivado a que esta es una empresa comercializadora. Y el otro estado financiero es el estado de situación financiera, donde los vamos a verificar primero con los activos, pasivos y el patrimonio. En nuestra segunda actividad sumativa vamos a solicitar que se elabore el balance de comprobación inicial, ya tienen el formato, los cálculos de los ajustes, el balance de comprobación ajustado, los registros en el libro diario y la transcripción al libro mayor en cuentas T, el cual está el formato en el foro de anuncios, y la hoja de contador, que antes llamada hoja de trabajo, es decir, que nuestra hoja del contador la vamos a identificar y vamos a conformarla según el número de columnas básicas que nos soliciten, 8 columnas o 12 columnas, pero por ahora solamente vamos a trabajar hasta las columnas del balance de comprobación ajustado, es decir, en la columna 1 el número de las cuentas, en la columna 2 el nombre de las cuentas, columna 3 y 4 balance de comprobación inicial, las siguientes columnas de ajustes y las siguientes el balance de comprobación ajustado. Cada una de ellas 2 columnas, saldo deudor, saldo acreedor. En el foro de anuncio existen información muy importante. Están los formatos básicos y el ejercicio integral, el cual recomendamos que sea transcrito en los papeles de trabajo de cada participante. Por ahora vamos a verificar a nuestros participantes que se pudieron conectar. Tenemos a Yelamo Néstor, Valeria Carrera, Romer Hernández y Yoximar Scott. Vamos a verificar si tienen alguna pregunta. Me preguntan sobre los formatos. Sí, los formatos que están en el ejercicio integral son los formatos básicos. Eso sí, debemos estar pendientes de lo que nos solicite la gerencia de la empresa. Fíjense que en los formatos básicos no hemos colocado lo que significa la clasificación de las cuentas, que generalmente siempre nos lo solicitan. Nosotros por lo menos vamos a utilizar la clasificación de cuentas según el papel que desempeñan ellas en la contabilidad, en 2 grandes grupos, las cuentas de balance y las cuentas nominales. Como no hay más preguntas, nos despedimos de este segundo encuentro síncrono de la Universidad Bicentenaria de Aragua, siempre poniéndome a la orden por el foro de dudas
o preguntas. E informándoles que nuestro siguiente encuentro síncrono será en la semana 7, el día miércoles 29/10 del 2025, a las 6 de la tarde.